Mi nombre es Carolina Bonilla González, yo soy intensivista pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y de Quemados de la Fundación. De antemano, mil gracias nuevamente por compartir estos minutos donde vamos a hablar de la oxigenoterapia en el paciente pediátrico con insuficiencia respiratoria y su uso en situaciones graves. Como todos sabemos, la oxigenoterapia es una medida de soporte vital indicada en todos los pacientes pediátricos que se encuentren en estado grave o muchas veces crítico, y cuyo objetivo principal es garantizar las necesidades de oxígeno de los tejidos de los pacientes. También sabemos que los sistemas de administración de oxígeno más empleados son las cánulas nasales, las mascarillas tipo Venturi, las mascarillas con reservorio y las actuales y maravillosas cánulas de alto flujo. Según las características, obviamente, y la gravedad del cuadro clínico al que nos estamos enfrentando, uno se decidirá por uno o por otro dispositivo. Pero siempre hay que recordar que la utilización de cualquiera de esas armas terapéuticas siempre tiene que tener implícito una comprobación de su eficacia. Y para esto nosotros debemos basarnos en una evaluación de los parámetros clínicos, pulsoximetría, que nos van a permitir evaluar esos índices de oxigenación y poder saber también si podemos utilizar, por ejemplo, SAFI en algunas ocasiones específicas y con muy buen criterio, como vamos a ver, la gasimetría arterial. El déficit agudo de oxígeno se manifiesta fundamentalmente por cambios a nivel de los sistemas cardiovascular, respiratorio, cerebral, que pueden ir ligados a efectos mortales en nuestros pacientes, especialmente si la situación es desencadenada o se prolonga de una forma indefinida o uno deja que persista su gravedad. Por eso es muy importante diferenciar los conceptos de hipoxemia e hipoxia. Hipoxemia entendida donde existe una disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, e hipoxia, que hace referencia a toda esa pobreza de oxígeno a nivel tisular. Y sabemos que existen 4 tipos de hipoxia, donde la hipoxemia o hipoxémica deriva de la deficiencia de oxígeno de la sangre arterial, manifestándose por lo tanto con una disminución de la presión parcial de oxígeno y la saturación de hemoglobina. La anémica, cuando falla el transporte de oxígeno por la sangre al haber una alteración cuantitativa o cualitativa de la hemoglobina. Una hipoxia circulatoria como consecuencia de las alteraciones en la perfusión tisular, ya sea por una disminución en el gasto cardíaco o por un aumento en las demandas tisulares. Y una histotóxica, cuando el transporte de oxígeno es normal, pero no puede ser liberado a los tejidos y al verse interferido por ejemplo, por tóxicos como el cianuro. Entonces, si ustedes ven, de las 4 clases de hipoxia, a excepción desde aquella cuyo origen obedezca como una disminución de las concentraciones de oxígeno ambiental, el resto de las causas de hipoxia aguda, la oxigenoterapia no es más que una medida, por decirlo así, paliativa, para mantener vivo al paciente en espera de que consigamos la corrección del factor etiológico que motivó esa deuda de oxígeno en nuestro paciente. Lo que se pretende con la oxigenoterapia básicamente va a ser satisfacer las necesidades de oxígeno de todos los tejidos, aumentando la fracción inspirada de oxígeno y consecuentemente el contenido arterial de oxígeno, la presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno, para así mejorar todo lo que es el transporte de oxígeno y en definitiva evitar la hipoxia tisular. Es importante recordar que el transporte de oxígeno está en función de 3 factores fundamentales: la saturación de oxígeno de la hemoglobina, la concentración de la hemoglobina y el volumen minuto. Por tanto, todas las condiciones patológicas que alteren esos 3 factores, lógicamente serán las indicaciones de oxigenoterapia. Entonces tendríamos disminución de la saturación de oxígeno, una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, una disminución de la hemoglobina, anemias severas, y acá podemos incluir las intoxicaciones por monóxido de carbono, ya que la afinidad de este gas por la hemoglobina es mucho mayor que la del oxígeno, formando la conocida carboxihemoglobina. Por tanto, aunque en realidad uno no tenga una disminución de la hemoglobina, sí deja de estar disponible para el transporte de oxígeno. También tenemos la disminución del volumen minuto por insuficiencia cardíaca o por shock. Y por último, en todo paciente que está en situación crítica. Y estas 4, obviamente, situaciones, hace que se deriven las razones clínicas por las cuales vamos a necesitar oxigenoterapia, iniciando por insuficiencia respiratoria aguda, ya sea, por ejemplo, alteraciones crónicas del flujo aéreo, paro cardíaco respiratorio, cardiomiopatías isquémicas, el mismo mix que estamos viendo, edema pulmonar, politraumatismos, traumas craneoencefálicos, hipertensión endocraniana, traumas torácicos, neumotoras, hemotoras, contusiones pulmonares y el shock, entendido en principio todos los tipos de shock, que incluye obstructivo, distributivos, anafilácticos, sépticos, hipovolémicos, medulares y obviamente cardiogénicos.
Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia urgente? Obviamente dependerá evidentemente de la patología a la que nos estemos enfrentando. En la insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica será suficiente una PO2 de 60 con las saturaciones máximas de 90, mientras que si ustedes están expuestos a una retención de CO2, nos conformaremos con una PO2 de 55-60 con saturaciones de 85 a 90%. En el paciente crítico siempre se administra oxígeno. Aunque la presión de oxígeno no esté en el rango de insuficiencia respiratoria, uno debe buscar que la saturación de hemoglobina se acerque a lo máximo a 94 hasta el 100% para compensar esas posibles deficiencias en las otras situaciones responsables del transporte de oxígeno, como las alteraciones de la concentración de la hemoglobina o el volumen minuto que les estaba comentando. Ahora bien, yo quiero enfatizar en el punto del paciente crítico grave, porque es muy importante tener en cuenta que el adecuado abastecimiento no solo depende obviamente del transporte de oxígeno, sino que también se origina o se pueden originar, por decirlo así, graves problemas si hay un aumento de la demanda de oxígeno. Y esta es la razón por la que causas como el choque, obviamente, o aumento significativo del consumo de oxígeno por síndromes febriles, por síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, requieran y se les deba siempre administrar oxígeno. Por otro lado, están las intoxicaciones de monóxido de carbono. Se pretende con el oxígeno, obviamente, reducir los valores mínimos de carboximoglobina y por eso se administran las mayores concentraciones de oxígeno posible. Lo ideal es llegar en este caso a 100% de saturaciones, haciendo así que uno pueda desplazar todo el monóxido de carbono al competir con él. En cuanto a los sistemas de administración de oxígeno, el criterio más utilizado para clasificar los sistemas de administración de oxígeno no es si se otorga mayor o menor FiO2, sino es la cantidad de flujo de la mezcla gaseosa que llega al paciente. Y así sí podemos hablar de dos sistemas, el alto flujo y el bajo flujo. Y el flujo al que yo me refiero no es el que está marcado en la entrada del sistema en el flujómetro de la pared, sino el que hay en la salida del sistema delante de la vía aérea del paciente. El sistema de bajo flujo no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Esos sistemas tenemos la cánula nasal, la máscara simple y las máscaras con reservorio. En otras palabras, los sistemas de bajo flujo no cumplen con las demandas de flujos de los pacientes. Por lo tanto, y hay que recordar esto siempre, la FiO2 siempre va a ser variable, así podamos llegar a una FiO2 alta. En estos sistemas de bajo flujo, cuando el flujo de oxígeno que se proporciona es insuficiente para que pueda satisfacer los requerimientos respiratorios del paciente, pues el paciente está tomando el aire del ambiente, entonces la cantidad de oxígeno que se mezcla con el aire es variable, por lo que va a depender de ese flujo de oxígeno, obviamente del patrón respiratorio del paciente, de las características anatómicas del paciente y obviamente del tipo de dispositivo y el tamaño del reservorio del dispositivo. Y esto explica por qué la FIO2 en estos tipos de dispositivos es impredecible. Y en esos sistemas que manejamos actualmente, que son, como les dije, las cánulas, máscaras simples, máscaras con reservorio, que incluyen las de reinhalación parcial y de la no reinhalación, pues obviamente son los más utilizados. A diferencia del bajo flujo, el sistema de alto flujo proporciona un flujo total de gas suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado. Es decir, el paciente solo va a respirar el gas suministrado por el sistema y va a garantizar una FiO2 fija y constante, independiente del patrón respiratorio del paciente. Y estas son las máscaras del sistema Venturi y las cánulas de alto flujo. Uno de los mayores representantes del sistema bajo flujo, como les dije, la cánula nasal. Es el sistema más barato que tenemos, es cómodo para el paciente. Los niños pueden comer sin interrumpir, por ejemplo, el aporte de oxígeno, toser, hablar, reírse, llorar, etc. Y quizás uno podría llegar a pensar que desempeña como un papel fisiológico favorable en algunos casos en los padres porque es percibido como un signo de menor gravedad. Por supuesto, cuando uno lo está usando, nuestros pacientes tienen que poder respirar por la nariz y saber que esa FiO2 que se le está dando será mayor cuando el paciente esté respirando tranquilo y cuando no esté hiperventilando. Son como un recurso ideal para aquellos enfermos con una muy buena respiración nasal y que no estén en insuficiencia respiratoria aguda ni que estén en estado crítico. ¿Por qué? Porque si uno está en un paciente crítico, el enriquecimiento de ese oxígeno del aire inspirado no solo es debido a al oxígeno proporcionado por el sistema durante el tiempo inspiratorio, sino también del llenado del reservorio nasofaríngeo natural durante la parte final de la expiración.
Por lo tanto, existen dos condicionantes fundamentales de la FIO2, que son el tamaño de dicho reservorio y el patrón respiratorio del paciente, de tal manera que reservorios pequeños o frecuencias respiratorias altas van a disminuir la FIO2 y claramente tener una variable impredecible como es la FIO2 no sería la mejor opción en una insuficiencia respiratoria aguda o en un paciente críticamente enfermo. Adicionalmente, sabemos que el flujo continuo administrado llena, como les dije, el reservorio natural y con flujos de 6 litros en niños grandes, debemos recordar, no son para pacientes pequeños. Dicho espacio está lleno y como que uno puede llegar a una FIO2 de 0,35 a 0,45 a nivel traqueal. Pero si yo hago incrementos adicionales del flujo, no voy a conseguir elevar esa FIO2, ya que la capacidad del reservorio ya está llena y no la puedo variar. Por eso jamás administramos oxígenos en cánulas a flujos superiores de 3 litros en niños pequeños o 6 litros en niños más grandes, pues el exceso, como lo puedo decir, se lo va a llevar totalmente el viento. Ahora, cuando nosotros modificamos el flujo del caudalímetro, la FIO2 puede variar y eso podría ser una aproximación, como vemos en esta tabla que están viendo, de pacientes adultos con una frecuencia respiratoria y un patrón respiratorio normal, o sea, una frecuencia respiratoria esperada para todo tipo de adulto, o sea, no hay grupos etarios, donde por cada litro de oxígeno nasal la FIO2 aumenta aproximadamente un 4%. Entonces, si yo tengo una cánula a 4 litros minutos, tengo una FIO2 estimada aproximadamente del 36%. Pero en la población pediátrica, la estimación de esa FIO2 en equipos de bajo flujo se puede determinar solo con una fórmula que está ya documentada, que es la de Finer-Coles, que considera ese volumen minuto que equivale al volumen corriente por la frecuencia respiratoria que va a cambiar por grupos etarios, con un volumen corriente calculado por el peso que también va a cambiar según el paciente. Ahora, en conclusión, si usted está en una insuficiencia respiratoria aguda instaurada con un paciente grave o críticamente enfermo y requiere FIO2 mayores o tiene severas obstrucciones nasales, usted necesita aumentar el tamaño del reservorio y como no se puede modificar la anatomía del paciente, será necesario que ustedes recurran a otro tipo de dispositivos. Dentro del escalonamiento más, pues adicional tendríamos la máscara simple. Esta máscara o mascarilla es ligera, desechable, aumenta el FIO2 por el reservorio obviamente disponible que está cubriendo la nariz y la boca. El oxígeno se entrega de igual forma que con la cánula con unos flujos sí mayores de 5 a 12 litros. Los pacientes que la usan muchas veces sienten claustrofobia o les irrita o les produce dolor, por eso no la usamos como por periodos largos. También es un equipo de rendimiento variable de FIO2, según el ajuste obviamente de la mascarilla, el flujo y el patrón ventilatorio del paciente. Alcanza aportes hasta del 30% o al 60% en sus mejores condiciones. Por eso nosotros la recomendamos por periodos cortos cuando una cánula de nasal es insuficiente, pero tampoco es ideal para un paciente grave o críticamente enfermo. La usamos mucho, por ejemplo, para los traslados de salas de cirugía a las unidades de cuidado intensivo en los eventos postoperatorios. Entonces, acá es donde entra a jugar el papel más relevante las mascarillas con reservorio, que también son un sistema de bajo flujo, pero a diferencia de las cánulas nasales o las máscaras simples, cuenta con un dispositivo que aumenta la capacidad de reservorio natural. Y eso nos permite que podamos llegar a FIO2 hasta casi el 100% si logramos ofrecer las condiciones óptimas. Y existen dos mascarillas. Las mascarillas con reservorio con reinhalación parcial y las mascarillas de reservorio sin reinhalación o no reinhalación. Las mascarillas de reinhalación parcial es una simple mascarilla con la adición de una bolsa y un depósito de 600-800 milímetros ubicado debajo del mentón del paciente. El flujo de oxígeno normalmente es de 8 hasta 15 litros. Se administra siempre con un humidificador de burbuja, el cual va a mantener el depósito de la bolsa siempre a la mitad de su capacidad, mezclando el oxígeno que está en la máscara y el depósito del reservorio. El término de reinhalación parcial en esta mascarilla se refiere a que el primer tercio del gas expirado entra en la bolsa de depósito, recordando que ese gas de reservorio anatómico tiene un alto contenido de oxígeno y bajo en CO2. Pero a medida que se rellena el depósito con el flujo de oxígeno, ese primer tercio de la expiración, el restante gas es exhalado por los puertos que ustedes ven de la mascarilla laterales. Y es por ese concepto que les estoy explicando de reinhalación parcial que la hemos dejado atrás y no la usamos en las situaciones graves. Y la ha reemplazado casi en su totalidad el uso exclusivo de la máscara con reservorio.
Se trata de una máscara de no reinhalación que corresponde, como ven, como a una modificación del diseño de la mascarilla de reservorio con reinhalación. Cuando usted la ve a primera vista, las diferencias son casi imperceptibles. Ese tipo de mascarilla incorporó como unas válvulas unidireccionales, 2 sobre los puertos laterales y una sobre la bolsa del depósito. La válvula unidireccional que separa el reservorio o la bolsa que está situado entre la fuente de oxígeno y la mascarilla impide la entrada del aire expirado y durante la expiración se abre al crearse una presión negativa dentro de la mascarilla. Las válvulas que están ubicadas sobre los puertos laterales limitan obviamente el arrastre del aire ambiente durante toda la expiración y pueden sacar el CO2 restante. Actualmente, las máscaras que nosotros usamos usan una válvula para permitir que el aire entre más fácilmente, por ejemplo, en el caso que tengamos una fuga de gas o sea desconectado de una manera como inadvertida el sistema. Los flujos que va a requerir esta máscara son de 10 a 15 litros para que permita que esa bolsa de depósito no se colapse como ustedes ven en la foto, sino que esté llena durante toda la expiración. La FIO2 que ustedes pueden llegar a tener es hasta el 80% y en las mejores ideales condiciones hasta el 100% en algunos pacientes. Sus indicaciones fundamentalmente son la insuficiencia respiratoria grave, pacientes con shock, pacientes en estados posparo, y ustedes la pueden ver en la mayoría de algoritmos, la podemos utilizar en el PALS y en la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Cuáles son las causas de su fallo? Primero, que esté mal sellada, que sea imperfecto el sellado de los bordes de la mascarilla y la cara del paciente. Ustedes tienen que recordar que los niños se mueven, las mascarillas se desplazan, por eso debemos siempre estar comprobando el sellado continuamente. Otra causa frecuente es que se pierden los disquitos de las válvulas unidireccionales y puede pasar que las válvulas, por un uso prolongado o por la calidad del fabricante, o a veces por la humedad, puedan quedar como cerradas o entreabiertas en una posición que es inadecuada para que funcione. Y siempre recordar que los pacientes con agudizaciones, con daño pulmonar crónico, el uso de este tipo de mascarillas se debe reservar para un corto plazo cuando se desea aportar una FIO2 alta en esos pacientes. Ahora hablemos de los sistemas que más usamos en la unidad de cuidado intensivo o en los pacientes críticamente enfermos o que van a ser trasladados a las unidades de cuidado intensivo, que son los sistemas de alto flujo. Y acá tenemos las mascarillas tipo Venturi o anteriormente nosotros las llamábamos máscaras de arrastre de aire, donde la necesidad de FIO2 la logramos mezclando aire y oxígeno mediante el efecto Venturi, que se basa en el principio de Bernoulli, que básicamente lo que siempre nos has dicho y originalmente fue aplicado en los fluidos y que nos dice es que la velocidad del flujo constante a través de una tubería que modifica su diámetro en algún momento, ¿cierto? Obviamente afecta lo que va a ser las presiones y la velocidad. Mejor dicho, cuando un flujo, en este caso el oxígeno, se mueve a través de una tubería y este oxígeno atraviesa una porción cuyo diámetro va a ser inferior, como ven ustedes en la mitad de la diapositiva, la velocidad del flujo aumenta y eso hace que la presión disminuya generando una presión negativa. Y en el caso de que exista después de esa disminución de diámetro unas ventanas laterales como las azules en la parte inferior, el descenso de esa presión negativa ejercerá a nivel de la presión atmosférica una succión. O sea, la presión negativa va a succionar el aire ambiente, ¿cierto? Y va a poder mezclar ese aire con el flujo de oxígeno que estoy dando por la tubería. Entonces, desde 1960 se crearon este tipo de dispositivos donde, como ustedes ven, son unas boquillas con unos puertos laterales y un orificio interno. Este orificio, obviamente, tiene diferentes diámetros clasificados por colores, que son los responsables de generar esas zonas de estrechez. O sea, el diámetro de los orificios que ustedes ven en la parte superior son los que son responsables de generar el efecto Venturi y no las ventanas laterales. Y luego se arrastra el aire ambiente hacia el interior por esas ventanas laterales que en todos los colores son del mismo tamaño, obteniendo así como una mezcla de FIO2 necesaria. Según el orificio, obviamente el tamaño del orificio, yo voy a ajustar el caudal del flujo que puede ir de 3 a 15 litros, me va a cambiar la FIO2 hasta poder dar FIO2 del 50%. El principal problema de esto es que a veces se pueden obstruir esos puertos laterales porque los pacientes se mueven, la ropa de cama o otros elementos los pueden obstruir las ventanas laterales o hay obstrucción por basurillas en los orificios del Venturi impidiendo que haya como alteraciones en el flujo de ese oxígeno. Hoy usamos dos tipos de máscaras con válvula Venturi, que son las boquillas que
comúnmente usamos, que son reemplazables, y una regulada. La regulada tiene unas ruedecillas en cuyo interior hay varios orificios que pueden seleccionarse girándola, y en el exterior, como ustedes ven, tienen grabados como unos flujos mínimos que se deben marcar para conseguir ese FIDO2 que yo deseo. Los Ventures son ideales porque suministran un FIDO2 preciso, y los pacientes que requieren aportes menores de 0.5 pues no serán los ideales, sino los pacientes que requieran por lo menos de 35 a 50% son los pacientes ideales para este tipo de dispositivo. Es muy buena opción, a diferencia de las máscaras de no reinhalación, en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, porque tengan hipoventilación o cuando se agudizan y requieren altos valores de FIDO2. Es excelente en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda gravemente enfermos que tengan altas y cambiantes demandas ventilatorias. Los Ventures siempre nos van a permitir, como les dije, una FIDO2 conocida, fija, que nosotros vamos a determinar independientemente del patrón respiratorio del paciente. A diferencia de los sistemas de bajo flujo, porque estos sistemas tienen una mezcla gaseosa que entra en la mascarilla con tantos altos flujos que es imposible que se mezcle o se rebaje la mezcla con el aire ambiente, ¿sí? Durante el tiempo expiratorio a través de esos orificios de la mascarilla. La mascarilla siempre va a estar tan llena que le va a sobrar. Ahora, después de los sistemas Venturi tenemos la muy amada, como les digo, cánula de alto flujo. Y digo muy amada porque indudablemente nos cambió la vida, y mi generación tuvo la oportunidad de ver sus inicios como dispositivo médico, sus excelentes resultados y su expansión actual. Es un método de ventilación no invasiva relativamente seguro y eficaz, que es una clara opción de tratamiento para la asistencia respiratoria aguda antes de la intubación endotraqueal o la ventilación mecánica invasiva, o no invasiva, pero con otros dispositivos como interfaces faciales, que además de ser más incómodos, requieren otros tipos de entrenamiento en uso de medicamentos, sedantes y ventilación mecánica, generalmente propios de las unidades de cuidado intensivo pediátrico. Las cánulas de alto flujo básicamente es oxigenoterapia humidificada con calor. El oxígeno es calentado, ajustado a una FIDO2 de 21 hasta el 100%, con una temperatura de 34 a 37 grados, con casi 100% de humedad relativa. ¿Y qué es la humidificación relativa? Sabemos que la cantidad de agua que contiene el aire se llama humedad. Entonces, si el valor de la humedad es del 10%, quiere decir que en ese momento el aire contiene un 10% de vapor de agua respecto al máximo que podría contener, que sería el 100%. Cuando yo tengo 1 litro de aire y lo someto a una temperatura entre 37 grados, yo voy a poder lograr el 100% de humedad relativa de ese gas, en este caso el oxígeno. Esa modificación lograda con el aumento de la temperatura evita las lesiones en la mucosa, la incomodidad del paciente por el aire frío y seco, favorece la eliminación de secreciones, reduce la broncoconstricción, y al vencer con el aire tibio esa incomodidad, ¿cierto? La cánula establece uno de los principios fundamentales, que es un flujo de oxígeno más alto que el flujo de la demanda inspiratoria de acuerdo con la situación clínica del paciente. Y eso conduce a un lavado de todas las vías respiratorias superiores, una disminución de la resistencia nasal y una reducción del espacio muerto, con un gran final que va a ser la disminución del trabajo respiratorio del paciente, manteniendo una adecuada FIO2. Los estudios actuales también nos han demostrado que las cánulas nasales de alto flujo inducen una pequeña presión positiva en las vías respiratorias para provocar como una especie de reclutamiento alveolar de todas esas lesiones colapsadas o atelectasias, y elevando la capacidad residual funcional de los pacientes. En entornos experimentales, nosotros sabemos que podemos tener presiones hasta de 2 o 4 centímetros de agua. Es muy importante cuando ustedes usan la cánula nasal de alto flujo como un dispositivo de oxigenoterapia, escoger bien el tamaño de la cánula, porque varía según la edad y el peso corporal. Los fabricantes recomiendan que el área básicamente de la sección transversal de la cánula no sea superior al 50% de las fosas nasales, porque hay un riesgo de elevación inesperada de la presión de las vías respiratorias y obviamente un barotrauma. Si el paciente, por ejemplo, cierra la boca y no tiene salida, inmediatamente va a producir un neumotórax o un neumomediastino. Eso significa que el diámetro exterior apropiado de la cánula no es más de 2/3 de las fosas nasales de los bebés. En cuanto a los flujos, existe como una falta de orientación sobre el flujo óptimo en pacientes pediátricos. Hay estudios
que nos han aportado el flujo apropiado y la mayoría de esos estudios vienen de las bronquiolitis agudas. Sin embargo, existe una gran variación de las tasas de flujo máximas que uno puede utilizar según los diferentes grupos de edad y los diferentes hospitales. Pero si uno se basa en la comprensión integral del mecanismo y el flujo óptimo para garantizar mejores resultados en cuanto a disminución del trabajo respiratorio y mejoría de la oxigenación y evitar complicaciones, estas serían nuestras recomendaciones de flujos por edad y por peso y también si dependiendo del tipo de cánula que ustedes tengan, si es una Fisher o es un Vapotherm. Las indicaciones para cánula de alto flujo en niños durante la última década han aumentado, se han utilizado ampliamente en pacientes pediátricos. Muchos de los estudios pediátricos han incluido pacientes con bronquiolitis aguda, como ustedes pueden ver, asma, neumonía, transporte del paciente crítico, soporte respiratorio post-extubación, insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, insuficiencia respiratoria postoperatoria, edema pulmonar, ¿sí? Ustedes acá a la izquierda ven un resumen de todos los estudios pediátricos recientes para todas estas patologías que obviamente condicionan que los pacientes pediátricos puedan estar en un estado de gravedad. Las contraindicaciones incluyen anomalías de la vía aérea respiratoria superior que pueden hacer que la cánula sea ineficaz o potencialmente peligrosa. Hipoxia potencialmente mortal, porque eso retrasa que usted haga una ventilación mecánica invasiva necesaria. Inestabilidades hemodinámicas, trauma de los huesos faciales o de la base de cráneo y pacientes que tengan neumotórax. Se debe poner con mucho cuidado en pacientes con disminución del nivel de conciencia, cardiopatía congénitas, asma aguda porque tienen más riesgo de barotrauma o neumotórax o neumomediastino, o pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. En cuanto a la seguridad en los niños que está reportada, yo les puedo decir que generalmente la cánula nasal de alto flujo es segura, cada vez tiene un mayor uso en los servicios de urgencia y claro está en las unidades de cuidado intensivo, pero eso no nos puede bajar la guardia ante una complicación bien conocida y que hemos visto en las unidades, que es el barotrauma, como les he venido diciendo. Realmente se ha informado con poca frecuencia el neumotoras graves en niños. Nosotros con más de 200 cánulas hemos tenido solo un caso. Sin embargo, deben tener una observación muy cuidadosa y obligatoria de ese barotrauma, porque hay reportes que se puede dar hasta con niños de, por ejemplo, 22 meses que han tenido solo 6 litros minuto. También tienen que tener cuidado cuando la ponen en pacientes que tengan distensión abdominal y pacientes que tengan alteraciones, por ejemplo, de la coagulación, porque pueden producir lesiones en la mucosa nasal y sangrados. Con todo lo que acabamos de hablar, la siguiente pregunta será, ¿cómo pautar esa oxigenoterapia? ¿Cómo selecciono esa FI2? Y básicamente uno inicia con una cantidad que crea oportuna, con una posterior vigilancia muy cuidadosa para detectar los no respondedores y las posibles complicaciones que podamos tener. ¿Y qué otros factores uno debe tener en cuenta para usar o escoger esa FI2 oportuna? La edad, porque debemos tener claro la fisiología respiratoria, se modifica por la edad y guarda una relación muy estrecha con el desarrollo anatómico. Antecedentes, el paciente es un paciente con enfermedad pulmonar crónica, un síndrome broncoconstrictivo recurrente, una cardiopatía, está anémico, ha requerido oxigenoterapia domiciliaria, el paciente tiene displasia broncopulmonar o no tiene displasia broncopulmonar, el esfuerzo respiratorio, cuál es la frecuencia, tiene tirajes, tiene un pulso paradójico, tiene dificultad para hablar, tiene una incoordinación toráco-abdominal, un aleteo nasal, uso de musculatura respiratoria accesoria, porque yo puedo tener una SAFI aceptable, pero si está taquinéico, con tirajes e incapacidad, por ejemplo, de decir su nombre, obviamente, y el paciente está manteniendo esa PA2 a costa de un tremendo esfuerzo respiratorio que probablemente no podrá mantener durante mucho tiempo y por eso la oxigenoterapia en este caso debe ser agresiva. Y cuando hablo de agresiva, hablo más de 50% de FIO2. El estado mental siempre se debe valorar nivel de conciencia, si hay confusión, si hay agitación y hay que relacionarlo con la insuficiencia respiratoria o la sepsis, lo que significaría estar ante un paciente grave que necesita una oxigenoterapia agresiva. También otros signos posibles como insuficiencia respiratoria como cianosis, estado taquicárdico, hipertenso, diaforético, o si tengo un paciente que está en otro tipo de condiciones hemodinámicas alteradas, ese paciente necesita una oxigenoterapia agresiva. Cuando ustedes estén con un paciente diaforético pediátrico y no hay otra causa para la diaforesis, normalmente eso es un signo amenazante de una parada respiratoria en nuestros pacientes. Como les dije, su estado hemodinámico, presión arterial, perfusión periférica, estado mental, estado de alerta, obviamente, y el estado cardíaco. Por ejemplo,
si ese estado cardíaco es la causa de la insuficiencia respiratoria o es un fallo cardíaco o una patología cardíaca, va a necesitar también oxigenoterapia agresiva. Si tenemos un síndrome anémico diagnosticado o probable, dado que es un problema que es añadido al transporte de oxígeno, además de pensar obviamente la posibilidad de transfusión, inicialmente debemos administrar oxígeno de una forma agresiva en esos pacientes. Y finalmente, y muy importante, si cumple criterios de sepsis, es necesario prestar especial atención en el estado clínico general, ya que muchas insuficiencias respiratorias son desencadenadas por infecciones bacterianas que pueden causar cuadros de sepsis graves y en cuyos casos la oxigenoterapia también deberá ser agresiva en esos pacientes. Una vez yo instauré la oxigenoterapia, la vigilancia clínica, la pulsioximetría, en algunas ocasiones gasimetría arterial. ¿Y por qué digo en algunas ocasiones nuevamente gasimetría? Porque la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Y la necesidad de oxigenoterapia no es igual siempre cuando uno realiza un gas en un paciente que está llorando. Un niño que está llorando, si no existe una línea arterial, obviamente implica una punción y ese niño puede aumentar el trabajo respiratorio y puede aumentar el consumo de oxígeno y eso va a alterar el promedio de la PaO2 y va a disminuir la PaO2 de hasta un 15 o 25 milímetros de mercurio. Por esto no resulta práctico evaluar la oxigenoterapia por medio de gases arteriales. Y es donde acá les quiero mostrar esto, porque tengo que agilizar por cuestiones de tiempo. Este trabajo que realizó la doctora Claudia González, que buscó valores de SAFI, de saturación FI2, que además de 2000 a 2500 metros permitirán identificar la severidad de la hipoxemia en pediatría. Y ella demostró cómo uno puede utilizar la SAFI para correlacionarla con la PAFI y cuando uno no tiene una línea arterial o no tiene gases arteriales. Y esas son las tablas que correlacionan esa SAFI con esa PAFI en lactantes o niños con o sin enfermedad respiratoria. Ahora, más allá de la evaluación de la SAFI o la PAFI, ustedes deben evaluar, obviamente, la disminución del trabajo respiratorio, la disminución de la frecuencia respiratoria y saber que los pacientes que usamos dispositivos de cánula de alto flujo o pacientes de alto flujo, que en los primeros 20 a 60 minutos disminuyan la frecuencia respiratoria más de un 20%, seguramente van a ser buenos respondedores. Adicionalmente, de la observación cuidadosa, existen, por ejemplo, índices como el IROX o la misma SAFI, que se han visto en estudios de adultos que pueden predecir el fracaso o no de las cánulas de alto flujo o los sistemas de alto flujo. El protocolo de investigación del estudio FARA de la Universidad de los Andes, del Hospital Colsubsidio, del Hospital Roosevelt y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esperamos en los próximos meses poder tener resultados para responder cuáles son los IROX o cuáles son las SAFIs o la disminución de la frecuencia respiratoria que nos sirven como un indicador útil en escenarios de urgencia y hospitalización para saber quiénes van a fallar o no a sistemas de alto flujo. Finalmente, dos conceptos. A pesar de la eficacia y la seguridad tanto del tratamiento con oxígeno, obviamente que ha mejorado significativamente, debemos entender y usar el oxígeno como cualquier fármaco, que se debe administrar en dosis prescritas y controlar objetivamente tanto sus efectos terapéuticos como su posible toxicidad. Y muy importante, teniendo presente que la oxigenoterapia aguda contribuye, por así decirlo, a una salida inicial ante una situación patológica, pero el gran porcentaje de las veces no es un tratamiento curativo, sino, como lo digo yo, una muleta. Entonces estamos obligados a tratar el problema agudo en una forma global, tanto de sus causas como de sus repercusiones. Y esta diapositiva ejemplifica que de nada sirve colocarle una mascarilla de oxígeno a un ahorcado si yo no le aflojo la cuerda a ese ahorcado. Mil gracias.